También le dije al gobierno Petro, una vez tomó la decisión, que se había equivocado en el decreto porque el decreto estaba con riesgos grandes de que quedó mal redactado. ¿Qué piensa usted sobre el salario mínimo? Aumentó un 23%. ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? ¿La gente está feliz? Los empresarios al final se pusieron de acuerdo y dijeron, dejémoslo así, está bien. ¿Qué opina? ¿Fue Mire, se lo voy a, irresponsable por parte del gobierno de Gustavo Petro? lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Usted sabe quiénes han sido los que más han aumentado por encima de inflación y productividad el salario mínimo? Dígame, En doctor Restrepo. Colombia, dos oportunidades, en el 2022 y en el 2026. En el 2026 el presidente Gustavo Petro y en el 2022 José Manuel Restrepo. Son los dos mayores aumentos con respecto a inflación causada y productividad. Recuérdenos el suyo, doctor Restrepo. Cuando subimos más del 10% y la inflación era del orden de un 5 o 4% El doble. aproximadamente. Claro, mucho menos que lo de ahorita, pero con esto lo que quiero decir que son los dos más grandes aumentos que se han hecho de esa naturaleza en el país. Muchos me criticaron de la ortodoxia económica, pero yo les dije, yo soy un economista con corazón, que cree firmemente en que hay que cubrir el salario vital. Yo empecé a hablar de salario vital. Y si usted revisa mis columnas, varias de ellas se refieren al concepto de salario vital. En ese momento, el valor del salario vital yo lo alcancé con esa decisión. Y fue una demostración de que valía la pena avanzar en esa dirección. El gobierno Petro, lo que pasa es que en el último año cambia el valor del salario vital, utiliza un estudio de la OIT. No voy a entrar a rebatir esa historia. Diciendo eso, también le dije al gobierno Petro, una vez tomó la decisión, que se había equivocado en el decreto porque el decreto estaba con riesgos grandes de que quedó mal redactado y por lo tanto había un riesgo de que la Corte se lo devolviese, se cayese, del Consejo de Estado, perdón. Y el Consejo de Estado pues tomó la decisión que tomó, que es que le devolvió el decreto, o sea, me dio la razón a mí. Y fui el primero que públicamente desde el mundo de la economía dijo, ahora lo que hay que hacer es mantener este aumento, pero lo que hay que hacer simultáneamente es lo que en mi opinión deberíamos hacer, no seguir hablando de salarios mínimos, hablemos de salarios máximos. Y cuando hablamos de salarios máximos, hablemos de más oferta. Hoy el mundo está hablando de cómo maximizar los salarios, de cómo tener más empresas, de cómo lograr empresas de más valor agregado y de cómo tener empleos en esas empresas de muchísimo mayor salario. Esa va a ser nuestra apuesta. Cómo aumentar la oferta, mejorar las empresas y mejorar la remuneración promedio en esas empresas. O sea, ¿seguiría el salario mínimo o sería un salario diferencial? Porque muchas veces economistas han dicho, mire, no puede ser el mismo salario mínimo en Bogotá que el mismo No, salario mínimo, por ejemplo, en Neiva. ¿Usted qué esta opina? decisión, Richie, esta decisión hay que respetarla. Pero simultáneamente con esto, hay que aumentar la oferta de empresas, hay que aumentar la capacidad de producción. Porque si usted aumenta el salario y aumenta solo los costos y no aumenta las empresas, pues corre el riesgo en general toda la economía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es complementar lo que este gobierno no hizo. Este gobierno no ha aumentado el sector productivo, no ha aumentado las empresas, no ha aumentado la inversión privada. Si hacemos eso, claramente no tengo ningún inconveniente en tener salarios como los que ya se aprobaron, que yo respeto y naturalmente además creo que es la decisión apropiada siempre y cuando se complemente simultáneamente con aumento de oferta y capacidad productiva.